Durante estos 7 domingos de Pascua vemos cómo los Hechos de los Apóstoles nos van relatando lo que está pasando con la comunidad que se creó. Y la comunidad, al principio, eran solo los apóstoles, sus familias, algunos de los que estaban apoyando a Jesús financieramente para cumplir con su ministerio. Entonces, los Hechos y el Evangelio de Lucas forman una única obra de 2 partes. Lucas, el Evangelio, y el evangelista, y después los Hechos de los Apóstoles. Lucas, como sabéis, según nos dicen, era médico, y era una persona que tenía mucha capacidad, mucha más inteligencia quizás que los demás, y sobre todo se dedicó a tomar muchas notas. Todo lo que se tomó como notas es entre el año 60, 65, hasta el año 90. Y ahí es donde se establecen todos los evangelios y sobre todo los Hechos de los Apóstoles. Hay algunas partes que se saben que él nos relata, por ejemplo, la muerte de San Pedro, el tema de San Pablo, y que entre él y San Pablo y las 13 cartas esas que San Pablo mandó a todos sus ministerios, que era en lo que hoy es Turquía y Grecia, entonces ahí es donde se empieza a asentar ya el peso de la Iglesia. El otro día veíamos las dificultades que muchas veces salían y nos lo relatan por el tema de que el que se quiera hacer del grupo se tiene que circuncidar. Y entonces uno saltó diciendo, pero ¿cómo vamos a pedirle eso a los gentiles? Los gentiles eran todos los demás que no eran judíos. Y ahí es donde ya no se exige la circuncisión para los que se estaban incorporando a la Iglesia. Después es interesante lo de los 40 días, que es siempre un tema muy bíblico. El número recuerda a los 40 años que Israel se pasó dando vueltas por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Los 40 días que pasó Moisés en el monte, meditando, orando y para recibir las tablas de la ley. 40 días Jesús en el desierto, ese retiro espiritual que él hizo ahí con donde fue tentado por el demonio. 40 indica el tiempo de la prueba y de la enseñanza necesaria. Los rabinos lo usaban mucho como 40 días de preparación para cualquiera que quisiera tener parte del ministerio que ellos tenían. Entonces, en los Hechos es un tiempo pascual, 40 días, 7 semanas, para consolidar la fe de los discípulos, hablándoles del reino de Dios y a prepararlos para la venida del Espíritu Santo. Su mensaje del reino no puede quedar en el olvido. Hasta ahora todo lo ha hecho Jesús y Dios con él, los dos. Pero ha llegado el momento de una ruptura necesaria para la Iglesia, en que tiene que salir de sí mismo. Y ahí es cuando los ángeles que se le presentan a los apóstoles mirando para el cielo después de la ascensión, le dice, pero hombre, ya está bien, hay que mover el trasero y empezar a predicar. Y ahí es donde viene la llamada para la predicación de los apóstoles y de los seguidores. Esa es la parte que nos toca a nosotros. ¿Son solo los apóstoles? ¿Son solo los sacerdotes, los obispos, el Papa, el obispo de Roma? ¿Quién es el que tiene que hacer esto? Individualmente cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados al mensaje, a recibirlo y también a propagarlo. Podemos hablarlo o podemos dar ejemplo con nuestra propia vida. Y si lo hacemos así nosotros realmente estamos entendiendo todo lo que pasa. Su mejor bendición fue darnos su espíritu, su fuerza para fortalecernos en la misión. Esa fuerza que la recibimos cuando se nos bautiza es la fuerza pura gracia, es en cada persona consciente o no de ello, porque los niños, como sabemos, todavía no tienen conciencia, pero por el bautismo ya les imponemos también el espíritu. Después se renueva el voto, igual que hacen los judíos con la bar mitzvah y la bat mitzvah, que es cuando ellos son confirmados porque ya pueden leer y entender la palabra de Dios. Y normalmente eso pasa a los 13 años de los muchachos y de las muchachas. Cuando estaba en Jerusalén, estaba en el Muro de las Lamentaciones y llegó una familia con un muchacho y empezaron a hacer todo el ritual. Yo me quedé allí como atónito un poco mirando cómo era el tema de la bar mitzvah. El bar significa hombre y el bat es mujer. Entonces, ¿qué significa eso? Que las mujeres lo hacían aparte. Sabéis que hay ahí también otro muro que separa a los hombres de las mujeres cuando estás en Jerusalén.
ellas rezan al muro por su lado y los hombres por el otro lado, aunque muchas veces pues, se montan en las sillas y empiezan a saludar a su marido que está allí con los niños. Yo decía, pues mira qué bien, la valla esa me parece que la tenían que quitar, pero bueno, como son muy tradicionalistas, pues se mantiene. Pero ¿qué es lo importante ahí? Ellos renuevan toda la fe en la Torá, el libro sagrado de ellos, y entonces se comprometen a dar ejemplo de vida y a vivir la Torá. Y eso es lo que a nosotros se nos pide por la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Reside por pura gracia en cada persona, nosotros, y somos o no conscientes de ello, pero pastoralmente deberíamos propiciar que esa fuerza sea descubierta y usada o experienciada por las personas que hemos sido enviadas a hacer la predicación. Y ahí es donde está la invitación. Nos quedamos atónitos con la ascensión de Jesús al cielo, se quedaron los apóstoles también porque es un hecho bien difícil de ellos para entenderlo, y es cuando aparecen esos dos ángeles que les dicen, bueno, ya está bien, hombre, a levantar el vuelo y empezar a predicar. Y ahí es donde se crea la iglesia. Y tuvimos la suerte de un Lucas y tuvimos la suerte de un San Pablo. ¿Sabéis que el Evangelio de Lucas es el más largo de los 4? ¿Por qué? Porque es más detallista, es el que hacía todas estas notas, es el que iba haciendo el diario de lo que pasaba. Y por eso sabemos, por los Hechos de los Apóstoles, todo lo que sabemos de la iglesia original. Y ahí es donde está la fuerza del Espíritu que celebraremos el próximo domingo, la venida del Espíritu Santo, el domingo de Pentecostés. Cuando estaba en Francia trabajando durante el seminario, en unas vacaciones me fui a hacer la vendimia, porque se ganaba buen dinero y entonces ayudaba pues, a comprar libros y comprar el viaje y todas esas cosas que tenía que hacer, porque mi familia estaba en Barcelona y yo estaba estudiando en Sevilla. Pero lo importante de eso, ¿qué era? Un día saliendo de la iglesia de la misa que hacíamos diariamente, yo la traducía al español para los obreros, entonces los españoles que habían allí, que casi todos éramos españoles, entonces encuentro una estampa y veo ahí una figura un poco rara, una barba, dije, ¿y este tío quién es? Bueno, pues se llamaba Carlos de Foucauld. Carlos de Foucauld era un caso muy especial, y es un caso muy especial de compromiso, porque primero tuvo toda una vida libertina y disipada y todas esas cosas que pasan cuando uno es joven, guapo y tiene dinero. Él era vizconde, o sea que era de la realeza de Francia, y entonces llega un día a San Agustín en París y le dice al cura que se quiere confesar. Y cuando se confiesa, es el cambio total que hace en su vida este joven, con unos 30 años más o menos que tenía. Y entonces, ¿qué hace él? Se dedica a Dios y dice, me voy a ir a la Trapa. La Trapa es una orden monástica de meditación y de trabajo. Es bastante rigurosa, pero no le acabó de convencer. Entonces se salió y dijo, me voy a ir a Jerusalén, a Palestina en aquella época, y entonces fue y se quedó en Nazaret. Se quedó con unas monjas y entonces, después de estar ahí mucho tiempo trabajando con la gente de Nazaret y aprendiendo el hebreo y todas estas cosas, entonces él se ordena sacerdote. Y después de ordenarse sacerdote, entonces encuentra que todavía no estaba haciendo todo lo que él quería hacer, que era más, entregarse a más. Y ahí os he pasado hoy una oración que se llama oración del abandono. Esa oración me impresionó mucho y cuando me tocó hacer las prácticas de sermones en el seminario, siempre la usaba porque es la disposición personal que nosotros le hacemos a Dios en todo lo que vamos a hacer. Y ahora os he dado una copia porque quiero que la hagamos todos juntos pensando en el ministerio que se nos ha encomendado a nosotros, en el ministerio que todos los cristianos tenemos, que todos los católicos tenemos, y entonces lo vamos a hacer, si todos tenéis. Vamos a empezar. ¿Tenéis todos una? Compartir si no tenéis. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo mi amor, porque te amo y necesito darme a ti.
ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Esto es una composición que se hizo con varios de sus escritos. Él estaba en Tamaracet, en Argelia, en el sur de Argelia, tocando a Marruecos. Y allí se puso a hacer el ministerio con los tuares. Aprendió la lengua y tenía inclusive hasta un diccionario de francés tuareg, o la lengua que se llama un poco raro, tirito o pichito. Y entonces, ¿qué pasó? Que a alguno de estos no les gustó mucho lo que estaba haciendo y parece ser que lo mató. Entonces, el ministerio que él empezó allí todavía sigue, y entonces hay una serie de sacerdotes y después se han expandido por el mundo, y es una gente súper humilde, súper entregadas a la palabra de Dios, pero sobre todo el ejemplo de vida que ellos dan. Aquí no he podido descubrir si hay ya en Miami o no hay, pero me gustaría también descubrirlo. Pero en Jerusalén sí que estaban, estuve con las monjas en la Vía Dolorosa, y es muy interesante ver la vida, pero más que nada es esa sonrisa con la que te reciben siempre, que tú dices, ya me tocó profundamente la sonrisa y la mirada y todas estas cosas. Pero recordar lo de hoy es el llamado a que todos nos movamos en la evangelización. Primero, porque la sentimos y la aplicamos en nuestra vida, y segundo, porque queremos que también participen los demás de ella. Amén. Amén. Vamos a profesar nuestra fe recitando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,